Bienvenidos todos a una nueva conferencia en el espacio de la logia Blavatsky. Hoy tengo el gusto de presentar y dar la bienvenida a nuestra querida Ligieri Fernández, que nos va a compartir la charla Dolor y paciencia, de las sombras a la luz. Seguramente todos hemos pasado por nuestros respectivos dolores y yo creo que Jerry nos llevará de la mano por ese sendero para trascender esas etapas dolorosas de nuestra vida, las motivaciones, las razones y demás por las que llegamos a pasar por el dolor, pues son diversas. Y yo espero, creo que así será, que Jerry nos ayudará a aclarar paso a paso todos estos eh, vaivenes en los que eh, estamos sometidos a lo largo de nuestra existencia y cómo seguramente encontraremos una luz en ese camino para que podamos elevarnos por encima del dolor. Así que muchas gracias, Jerry. Jerry pertenece a la logia Aura y es colaboradora de la logia Blavatsky. Muchísimas gracias, Jerry, por darnos la oportunidad de escucharnos. Adelante. Gracias, Enrique. Buenas noches, hermanos. Espero que así sea, Enrique, que lo que pueda compartirles hoy, pueda apoyarles pues, en este camino, ¿no? Y pues apoyarnos, porque cuando uno enseña, más aprende. O al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Cuando yo he enseñado, yo aprendo mucho de todos los asistentes, ¿no? Entonces, como bien nos decía Enrique, el título de la conferencia es Dolor y paciencia de las sombras a la luz. Me gustó mucho este tema porque pues yo misma he tenido un proceso por el cual he eh, um, pues trabajado el dolor o tenido como un enfrentamiento con el dolor. Y pues me gustó mucho que Enrique me lo haya confiado. Gracias, Enrique. Bueno, aquí me gustaría también escuchar a alguno de los hermanos, este, si es posible, porque ¿qué sabemos del dolor, no? ¿Qué hemos escuchado del dolor? Hay un montón de frases, ¿no? Por ejemplo, una de las frases, ¿no? De tal vez ustedes conozcan más, ahí si alguien quiere participar, con gusto puede abrir su micrófono. Por ejemplo, ¿no? Amar duele, pero duele más no amar, ¿no? Y, por ejemplo, escuchamos en las canciones, es muy común que siempre hablen así como del dolor y del desamor y que las separaciones duelen y todo eso, ¿no? Por ejemplo, otra frase muy común es, si no duele, no sirve, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando iba a aerobics, cuando era más pequeña, tal vez adolescente, decía la maestra, ¿no? La belleza cuesta, ¿no? Si no duele, no sirve. Y es como una frase muy recurrente en el gym o en pues, lugares así donde entre más esfuerzo hagas o entre más difícil sea, pues es que te sirve, ¿no? O sea, tiene que doler para que sirva. Crecer duele. Crecer duele, sí, sí duele crecer, o sea, literal cuando vamos creciendo y los huesos se van estirando, biológicamente duele, o sea, sí duele el cuerpo. Esta frase también se refiere a lo de madurez, ¿no? No, pues ir madurando, ir creciendo, ir pasando de niño a adolescente, adulto joven, en adulto mayor, pues duele, ¿no? O sea, vas pasando por diferentes etapas. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase tenemos mucho contacto con ella, es del señor Buda. Y bueno, hemos platicado también muchas veces sobre lo que significa, ¿no? El dolor, pues, como dice aquí, es natural, es parte de la vida, pero el sufrimiento, pues, ya es digamos que una deformación, ¿no? Un apego a este dolor. Y es cuando, por eso dice que es opcional, ¿no? Uno puede tener la decisión, aunque muchas veces no es fácil,
pero sí puede tener la decisión de poder, pues no sufrir, ¿no? Sino de vivir el dolor y enfrentarlo. Claro, esto es un proceso. Si a alguien se le ocurre alguna frase más, pudiera compartirnoslas. Gracias, Jerry. Oye, Jerry, pues para mí el sufrimiento y dolor más fuerte es el apego que tenemos hacia, especialmente hacia nuestros familiares, porque cuando tenemos un familiar enfermo, pues duele mucho, especialmente cuando es una enfermedad, ¿no? Y que tal vez no tiene ya remedio, etcétera. Y la muerte, pues también es un dolor también muy fuerte, que perdemos a un familiar muy cercano, por ejemplo, pues realmente para mí es el dolor más fuerte que podemos experimentar. Para mí, ¿eh? Nada más. Gracias, Jerry. Gracias, Salomón. Elsa, Pues mira, la verdad, qué buen tema. Segundo, esta frase de Buda del dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional es como mi himno de batalla. Y yo pienso que si estamos cómodos, si estamos en una zona de confort, ¿para qué nos movemos? ¿No? Nadie se mueve cuando está cómodo. Hasta que te duele algo es cuando buscas la manera que te deje de doler o o buscas la manera de aliviar ese dolor. Entonces, por eso creo que sí, el dolor es crecimiento, pero sí podemos tener la opción de cuánto va a durar, ¿no? De trascenderlo, tratar de trascenderlo lo más pronto posible o quedarnos victimizándonos. bueno, aquí podemos escuchar, ¿no? Cómo cada uno habla sobre su experiencia, sobre las creencias que tenemos, ¿no? Sobre cómo lo hemos vivido y lo que pensamos. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a la paciencia. Frases sobre la paciencia. De igual manera, si alguien ha escuchado otra frase o se le viene algo que decir, a su mente, por favor, compártanos. Eso es lo que nos hace que sea nutricia, ¿no? Nutricia es las pláticas. Por ejemplo, esta frase, ¿no? Tiempo al tiempo, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando igual era adolescente es como esta ruptura con el novio, con la pareja, y dale tiempo a las cosas, ¿no? Y tú querías a fuerzas, querías como, no, pues ¿por qué no pasa el tiempo rápido, no? O así de, ¿por qué no me habla, no? Entonces, paso a paso, ¿no? O sea, no corras tan, aquí era otra frase, ¿no? Otra frase que se me olvidó meter es, no corras antes de caminar, ¿no? O sea, te está hablando de que la paciencia es todo un proceso, ¿no? Esta frase que cuando me vino a la mente me reí mucho porque dice, a toda capillita le llega su fiestecita, ¿no? Y es de que, o sea, tú ten paciencia, o sea, te va a llegar el novio, te va a llegar el amor va a tocar a tu puerta cuando sea el momento adecuado, ¿no? Las cosas se acomodan, ¿no? Pero pues ¿cuándo se van a acomodar? Porque como que ya, híjole, no, ya todo, como que ya se me desacomodó aquí todo el tiempo y no veo cuándo, ¿no? Entonces bueno, me propuse iniciar con esto porque es bien importante ver cómo nosotros identificamos conceptos, ¿verdad? Salomón, adelante, por favor. Sí, Jerry, yo pienso que que las personas no son como yo, así de fácil, ¿no? Porque siempre pensé que mis hijos tenían que ser como yo. Siempre pensé que ellos tenían que ser un reflejo mío, que ellos tenían que aprender y seguir mis pasos en cuanto a mi profesión. Y poco a poco me fui dando cuenta que no, que cada quien trae lo suyo, ¿no? Y en especial, pues hoy en día que ya mis hijos pues están grandes, tengo mis nietos, y tengo que aprender, tengo que ser paciente suficiente para dejar que vivan su vida. Nada más, gracias. Gracias, Salomón. Muchas gracias por compartirnos. Y si ven, pues volvemos, ¿no? A cómo cada uno habla de la experiencia que ha tenido con estos conceptos, ¿no? Sobre cómo los ha vivido, las creencias que tenemos cada uno, ¿no? Que son individuales y que también son colectivas. Gracias, muy amables. Pues por esta palabra a mí se me viene la ciencia de la paz como paciencia, que nos hace fortaleza, es un fruto. La paciencia es el fruto de ser, de generar en nosotros fortaleza ante una situación. Y esa es una ciencia, la ciencia de la paz, la paciencia. El dolor.
El dolor es una respuesta neurofisiológica que se produce después de una lesión o daño físico. El dolor tiene una función y es la de alertar al cuerpo a través de una sensación desagradable o molesta de que hay un peligro, que algo lo puede dañar, ¿no? Por ejemplo, si yo acerco el dedo a un cerillo, a la lumbre, pues empiezo a sentir el calor, empiezo a sentir alguna molestia y después el ardor de que hay de que me está quemando, ¿no? Evidentemente, si yo no tengo el reflejo de quitarlo, pues puede ser una lesión mayor, ¿no? Ese es, ese es este, Ese es lo que a nivel biológico significa el dolor, ¿no? Es una experiencia que es sensorial y que puede ser percibida por todo ser vivo con sistema nervioso central. O sea, quiere decir que nuestros hermanos menores, los animalitos, también pueden sentir dolor. Y me parece que Tere en alguna de las conferencias, de sus conferencias, había mencionado que también ya había estudios en que se está valorando si las plantas pudieran sentirlo también, ¿no? El dolor. Por ejemplo, en el dolor físico, la algología estudia las causas y el tratamiento del dolor. Los algólogos complementan su formación con otras especialidades como anestesiología y neurología, entre muchas otras. En este ámbito se estudia, se mide y se observa un conjunto de órganos y estructuras anatómicas y cómo se comunican directamente con el cerebro, así como los diferentes neurotransmisores que funcionan como moléculas efectoras de esta comunicación. Quiere decir que si yo tengo el cerillo encendido y acerco mi dedo y empiezo a sentir una molestia, es porque mis neurotransmisores, mis neuronas ya se están conectando en el cerebro y me está avisando que haya una situación que me puede hacer daño. Como lo repito, esto es a nivel físico. O a nivel de la ciencia, ¿no? También por ahí quise hacer la presentación, como mencionando un poco de ciencia, un poco de filosofía y un poco de religión, puesto que la teosofía es el estudio comparado de estas tres. Entonces, el dolor actualmente a nivel científico, a nivel de medicina, sí se puede medir. Por ejemplo, hay estas resonancias en el cerebro donde se puede medir que cuando sientes algún dolor, qué áreas del cerebro se encienden, ¿no? Yo no soy experta en este tema, pero bueno, es lo que sé. Si hay algún hermano que quiera complementar esta información, está en libertad. Dice, la primera etapa del dolor físico es la nocicepción. Esta fase bioquímica implica la reacción de terminales nerviosas. Los nociceptores que se encuentran en la piel, los músculos y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, dicen que uno de los dolores también muy fuertes, por eso cuando te duele la muela, es así un súper dolor, porque tiene un sinfín de terminales nerviosas, ¿no? O por ejemplo, hay ciertas partes en el cuerpo donde los dolores son muy intensos, se sienten muy intensos, por lo mismo, porque hay muchas conexiones nerviosas en esa parte, ¿no? Localizadas en esa parte. Dice, el dolor puede caracterizarse de diversas formas según su localización. Por ejemplo, me duele el abdomen, me duele la cabeza, es un tipo punzante, lacerante, viene y va. O sea, nosotros podemos describir el dolor, ¿no? Como es, a veces se siente o muy, 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 muy intenso y luego muy, muy, muy ligero y entonces en ocasiones se intensifica, en ocasiones es fuerte, es leve. No, a lo mejor me pegué, no sé, en la rodilla, pero fue leve, pero me pegué a lo mejor en el dedo chiquito del pie, que creo que a todos nos ha pasado, y híjole, súper horrible, ¿no? Así como que, ¡ay, te duele horrible!, ¿no? Así, que te pegues en el dedo chiquito, ¿no? Del pie. El dolor agudo es aquel que dura poco tiempo, como el producido por un golpe, mientras que el dolor crónico se extiende en el tiempo. Y este es un dolor de carácter oncológico. Aun cuando la ciencia ha desarrollado médicos especialistas, medicamentos o incluso instrumentos objetivos para medir el dolor, por la naturaleza misma de la experiencia dolorosa, su respuesta y su cuantificación siempre están matizadas por la subjetividad del doliente. Esto quiere decir que pues también a medida de cómo nosotros estemos preparados
emocionalmente, de cómo estemos, pues, no es lo mismo que te fracturas el pie a lo mejor en una competencia o corriendo o entrenando, que a lo mejor porque te están, no sé, te están persiguiendo o porque te avisaron que hay alguien en el médico y te dio el nervio y te fuiste, echaste a correr y te caíste. O sea, toda esta parte emocional también afecta. De hecho, hay se nombra como umbral del dolor, la capacidad que tenemos para poder soportar el dolor. Hay gente que tiene umbral del dolor muy corta, pero hay gente que tiene el umbral del dolor muy alta y soporta dolores muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo conozco personas, mujeres que me han dicho que el parto natural no les dolió nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, sentí que me volvía loca, sentí que mi mente se partía en dos y que, ay, ya me estaba yendo, o sea, para mí fue horrible. Y por ejemplo, ahí tengo conocidas que dicen dos, tres hijos y dicen, no, es que a mí no me dolió nada, ¿no? Y ellas pues argumentan, ¿no? No, pues es que yo amaba tanto mis hijos o yo esperaba tanto ser mamá, ¿no? Entra la parte subjetiva, ¿no? Y no quiere decir que las que sentimos que nos lleva, que colgamos los tenis, pues no es que no queramos a nuestros hijos, ¿no? Sino que nuestro umbral del dolor es diferente, ¿no? Y también las situaciones que estamos, emocionales que estamos viviendo en ese momento. Dice, en el dolor, ahora vamos a pasar del dolor físico, ya dimos como un poquito de entrada de cómo es el dolor físico, pero también existe otro dolor que se llama el dolor emocional. No sé si también han oído esa frase que dice que las heridas físicas se curan, pero las heridas emocionales tardan mucho más o no se curan. Y en este sentido, pues la experiencia del dolor en los aspectos psicológicos influyen de forma positiva o negativa. Esto significa que más allá de las sensaciones físicas objetivas, como percibimos el dolor, cómo percibimos el dolor afecta la intensidad con la que vamos a sentirlo. Y es como lo que decía, un poquito lo que decía esta Elsa hace rato, ¿no? Nosotros podemos sentir o sea, ¿qué sentido tiene que yo esté así como en el placer todo el tiempo, en la zona de confort, como que no haya movimiento? Y pues necesitamos esa parte que nos mueva, ¿no? Que nos impulse a cambiar, que nos siga transformando, que sigamos evolucionando. Entonces, la experiencia del dolor es el resultado final de dos factores subjetivos simultáneos: la capacidad sensible del individuo para percibir desagradablemente una alteración tisular dañina, tisular quiere decir a nivel de tejido, y su capacidad para soportarla. En este punto intervienen tres componentes característicos de la experiencia dolorosa. El primero, pues, es el componente sensorial, que es el que hablábamos ahorita a nivel físico, por todas estas terminales nerviosas y pues por el primer contacto que tenemos, ¿no? A nivel físico. El segundo componente, que es el cognitivo evaluador, y el último componente, que es un subjetivo afectivo emocional. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que si te pegas en el dedito chiquito del pie, pues te duele, ¿no? Pero no puedo entender entonces por qué te duele que hayas terminado una relación, por ejemplo, ¿no? O sea, siento este dolor, pero no tengo ninguna situación física, a menos que obviamente haya habido una relación donde haya habido golpes o a lo mejor un accidente, ¿no? Hablo en el mero sentido emocional, o sea, terminé mi relación, pero me duele, ¿no? De hecho, es un ícono, ¿no? Mundial el corazón roto, porque pues si no, siento aquí el dolor en el pecho, ¿no? Muchos lo referimos con que es que me duele el pecho, me duele aquí, ¿no? Me duele, aquí siento este dolor, ¿no? Y no hay como algo físico que pudieras ver una herida o un raspón, ¿no? Pero tú lo sientes. Entonces, desde el ámbito de la psicología del dolor, los profesionales de la psicología trabajan sobre dos componentes. El componente cognitivo evaluador, es decir, el pensamiento, anticipaciones y la predisposición de la persona ante el dolor y durante el dolor. Dos, el componente subjetivo emocional o el afectivo, identificando y gestionando las emociones que surgen ante el dolor, que pueden interferir manteniendo o agravando la sensación dolorosa.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo primero siento el golpe, siento el golpe y entonces mi parte cognitiva, este, mi parte cognitiva lo evalúa y dice, no, pues eso sucede en segundos, no es así como que me pegue y me siente a pensar, ay, ¿qué me pasó? No, pues es dices, ay, no, me dolió mucho, es que me duele, ¿no? Y me duele y entonces la gente te dice, oye, pero pues si nomás fue un golpecito, ¿no? No seas exagerado, nada más te diste un tope, ¿no? Pero a mí me duele mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si después de eso, no sé, te habías tronado con tu pareja, ¿no? O te habían asaltado, ¿no? No, no hasta decimos, ay, ya no más falta que me orine un perro, ¿no? O sea, no es lo mismo que te pase en una situación donde tú vas emocionalmente estable que en una situación donde ya vas movido, donde ya vas, a lo mejor alterado, triste, iracundo y que te pase y que tú acrecentas o exageras esa parte del dolor, ¿no? Entonces, la psicología del dolor es una rama de la psicología, es una especialidad de la psicología que trabaja específicamente en eso, ¿no? ¿Qué es lo que te duele? O sea, el objetivo de la psicología del dolor es intentar cambiar la percepción que tiene la persona de soportar el dolor y a su vez cambiar su actitud y comportamiento hacia el mismo. Es decir, ¿por qué tienes tanto? Porque aparte el dolor también va en compañía o va de la mano con el miedo. O sea, si yo tengo algo, siento que me produce dolor, yo le tengo miedo, ¿no? Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a tener un hijo, ¿no? Cuando era más joven. Ay, es que ha de y hasta sentí el dolor, ¿no? Y me agarraba, ay, no, es que va a doler horrible. Y sí me dolió horrible. Pero es como esta parte psicológica que ya está, esta parte del pensamiento que ya está metiendo ahí, que ya está metiendo ahí pues esa predisposición para que a lo mejor yo pueda pues vivir, ¿no? Para que yo haya vivido esa experiencia pues más grande de lo que otras personas no lo vivieron. Entonces, el dolor repercute de forma muy negativa sobre las funciones del paciente, generando un descenso significativo en su calidad de vida. Trastornos del sueño, disminución del apetito, limitaciones de la actividad física, alteraciones de su vida social, ¿no? Entonces, si yo, no, es lo que les decía, ¿no? Troné con mi pareja, y aunque no tenga una marca física, una herida física, pues a lo mejor yo ya dejé de comer, se me fue el sueño, me deprimí, no salí, lloré 3 días, no podía dormir o tenía pesadillas o me andaba toda ansiosa comiendo las uñas o a lo mejor me dio ansiedad y comí mucho, ¿no? Entonces, o dejé de salir con mis amigos. Entonces, todo eso, el impacto del dolor emocional sí afecta a la vida del paciente, pues, ¿no? O de las personas. Y muchas veces es como que nosotros vamos, si nos duele algo, vamos al médico, ¿no? Ya nos da algún medicamento y todo, y pues ya va disminuyendo el dolor, la inflamación con el tiempo. Pero cuando nos duele, pues una ruptura, un duelo, pues a lo mejor una pelea en el trabajo, una mala comunicación con tus hijos, porque eso también llega a doler, ¿no? Una mala convivencia en la familia. O sea, pues yo digo, no, pues ahí se me va a quitar solo, ¿no? O sea, es mucho la creencia de que, pues como ese dolor no lo puedo ver, no hay algún medicamento que me lo quite, pues ahí se va a pasar solo. Y entonces es cuando va como, pues tiene la tendencia a tener, pues efectos más negativos en en la calidad de vida de las personas. Hoy por hoy, pues se está haciendo como que se está, se está llevando se está llegando a la tendencia de que si te duele algo de emocional, pues así como vas al doctor, o sea, si te duele un diente, vas al dentista,
Si te duele la rodilla, vas al ortopedista, pues si te duele la pérdida de un familiar, pues vas al tanatólogo, ¿no? O sea, ya vas a trabajar las emociones. Actualmente, pues ya está ya estamos desarrollando esa parte porque antes, pues no era, y hablo de antes, digamos, en mi juventud, tal vez adolescencia, niñez, sí ya se hablaba de los psicólogos, pero no como se tenía mucho la creencia de, pues es que si estás loco, pues es por eso que vas con el psicólogo, ¿no? O solo los locos van con el psicólogo. O los que no, yo todavía he escuchado personas que dicen, no, ¿cómo voy a ir con alguien que tiene una vida una vida peor que la mía y voy a ir a contarle la mía, ¿no? O voy a ir a que me diga cómo arreglo la mía. Entonces todavía hay muchas creencias a partir de esto, pero también ya está la otra parte en donde las creencias se van modificando. Y entonces ya hay frases como la de terapia emocional, es canasta básica, ¿no? Así como vas a tus ricas en el médico, a los laboratorios, bueno, pues también si hay una situación emocional que te tenga atorado, pues también puedes ir a una consulta, ¿no? O puedes iniciar un proceso de terapia en el que adquieras diversas, pues, herramientas para enfrentar, ¿no? Bueno, también quise revisar, esa es la parte, digamos, psicológica. Ahorita la parte de la religión es muy breve. ¿Cómo se percibe el dolor desde la perspectiva de la religión? Bueno, pues acudimos a Dios, a los santos para ayudarnos con el dolor. Dios es percibido como un ser compasivo, redentor, que nunca nos abandonará en situaciones difíciles y que nos causan mucho dolor. Cuando estamos sufriendo es cuando más acudimos, ¿no? A Dios, ayúdame. Y bueno, yo lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, cuando más tenía un problema era, Dios, ayúdame, por favor, no dejes que me pase esto, no dejes que pase esto. Entonces, pues en ese sentido, Dios se convierte en nuestra guía, nuestro confesor de lo que nos acongoja, la misma creencia divina, perdón, la misma creencia divina de Dios y la oración nos permitirá transformar nuestro dolor, pues lo que queremos es estar bien. Y esa también es una falsa creencia que tenemos, que queremos estar bien. La finalidad no es tener pues de hecho eso es lo que es la teosofía, por eso yo me basé como en estas tres vertientes de ser la comparación de la ciencia, la religión y la filosofía, y por eso me pareció importante acotar, pues la percepción del dolor, ¿no? Inclusive es mucho más amplio, o sea, si nos vamos como digamos, adentrar un poco más en la religión, es mucho más amplio esta parte de cómo percibimos el dolor, ¿no? No lo tomemos personal, sino simplemente como finalidades de estudio. Finalmente, ahorita lo vamos a ver en la paciencia, cada quien tiene su proceso y es nuestro deber mantenernos respetuosos. Pues no es como tanto nuestro deber, sino la finalidad sería mantenernos respetuosos como parte de nuestra evolución también, ¿no? Continuamos. Entonces, con la paciencia, justo, aquí puse un iconito de cargando, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego estamos en la computadora y entonces aparece cargando, ¿no? Cargando y el circulito y tú apareces de, ay, está cargando, ¿no? Y antes cuando las computadoras eran muchos más lentas, pues peor porque era de ay, cargando y era hasta que se llenara toda la barrita ya podías comenzar, ¿no? También me pasaba mucho en los videojuegos, cuando querías hacer el mayor poder, tenías que esperar a que se cargara toda la rayita para que pudieras hacer el poder más fuerte, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió poner este iconito porque me parece que lo representa muy bien. Porque ese proceso de esperar a que cargue, híjole, pudiera parecer como que bien sencillo, pero no es sencillo. ¿Qué entendemos por paciencia? Si alguien, de nuevamente, compañeros, quisiera aportar algo, está en toda la libertad de abrir el micrófono. ¿Qué entendemos por paciencia? Deriva del verbo pati, que significa padecer, sufrir, tolerar y aguantar. Y se define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia suele relacionarse con la pasividad, la tolerancia e incluso la resignación, por lo que está muy generalizada la idea de que ser paciente equivale a no hacer nada. ¿Será esto cierto? ¿Que ser paciente equivale a no hacer nada, a quédate y espera ahí a ver, a ver qué pasa?
dice, ¿no será que también esté relacionado? Adelante, Salomón, por favor. Bueno, yo pienso que habemos personas que ya nacemos con esa cualidad porque la hemos trabajado. Es increíble cómo hay diferencias entre personas que tienen paciencia y los que no la tenemos, que somos hiperactivos y otros son tranquilos, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera venimos ya con eso trabajado de otras encarnaciones y es asombroso. Yo lo veo asombroso porque yo soy todo al revés. Yo todo acelerado, etcétera, y digo, ¿cómo puede ser que esa persona pues no está molesta porque no sucede esto, ¿no? Y yo sí. Entonces yo digo, eso como que ya viene, ¿no? Nada más, gracias. Así es, Salomón. Gracias por tu aporte. ¿No será que también la paciencia esté relacionada con el observar activo, con el indagar sobre lo que nos pasa, con estar receptivos y atentos, con estar abiertos o dispuestos? En este sentido, la paciencia se convertiría en el resultado de un proceso. Es decir, por qué? O sea, lo contrario de paciencia es impaciencia, ¿no? ¿Por qué me siento impaciente? ¿Por qué? O sea, ¿en qué situación? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada, tenía embarazo de alto riesgo, bueno, así me lo tipificaron, y tenía que ir constantemente a muchas revisiones médicas, pero no sé si alguien ha acudido al sistema de salud público de México, pero las filas son interminables, los procesos son interminables, los trámites interminables, porque eran filas, o sea, filas que uno tenía que esperar, y aunque estuvieras embarazado, pues había gente, pues de adulto mayor o gente a lo mejor en silla de ruedas, gente que lo necesitaba incluso más, ¿no? Entonces no era así como que llegar y que me topezaran adelante y te brincaran a los 50 o 60 que había esperando, ¿no? Entonces para mí fue un proceso muy complicado. Y entonces en esas filas, entonces empezaba yo a ver, ¿por qué me impaciento? Bueno, porque estoy parada, porque estoy... Entonces empezaba a observarme, ¿no? Y empezaba a observar también mis pensamientos. Ay, ¿por qué esa persona está, porque esa persona está ahí, ya se metió a la fila, ¿no? Porque aparte estamos bien, atentos, o sea, no a nosotros, ¿no? Sino al que se mete a la fila. Sí, sí. En vez de pensar por qué yo me estoy impacientando, estoy pensando, ay, ese señor acá va a la fila, ¿no? O ese se metió, ¿no? Se metió. Entonces, yo me acuerdo que fue un proceso de 9 meses, pues, bueno, como de 8 meses, 7, muy, muy difícil para mí porque era horrible aguantar las filas, horrible, horrible, hermanos. Y luego que te mandaban a una fila y luego, me acuerdo con el endocrinólogo, era la cita a las 6, me pasaban hasta como a las 8, ¿no? O sea, así como, porque la endocrinóloga pues era como bien lenta con sus pacientes y, ay, ¿y cómo estás? Y platicando su vida en vez de pasar a los 50 que tenía allá afuera, ¿no? Y entonces cuando empezaba yo a tener conciencia de todo eso, pues yo tenía que empezar sí o sí a generar esta paciencia, o sea, generar este proceso, pasar el proceso, enfrentarme al proceso, fue lo que me ayudó a generarlo, ¿no? Y eso poco a poco, porque no se crea que hoy, ay, no, si ya soy la más paciente, pero por lo menos ya cuando estoy en una fila de algún trámite y hay 50 delante de mí, ya sé de qué se trata y sé a lo que voy. Entonces eso me permite, pues, tener más herramientas para enfrentar, ¿no? Precisamente este tipo de situaciones. Entonces, yo me acuerdo que era la fila para el médico, la fila para la cita, la fila para el medicamento, y entonces era así pues una prueba tras otra, una prueba tras otra, y no tenía opción, era enfrentar esas pruebas, era enfrentarme al proceso, y el resultado fue que pues se fue generando. Ya las últimas veces ya no era tan estresante, ya no me llenaba tanta de ira o tanta ansiedad, o ya no estaba como nada más pensando, a ver, ay, ese se metió, o ay, ese que me ve, ¿no? O sea, ya no estaba como tan al pendiente de los otros, sino ya estaba más como dedicada a este proceso, pero
estoy hablando de que fue una transformación paulatina, o sea, y que no fue algo que yo haya aprendido porque me hayan enseñado, que se haya sido como un proceso cognitivo, racional, sino que no sé cómo explicarles, pero en mi ser se empezó como a gestar, ¿no? Ese tipo de paciencia. Y yo estoy segura que si cada uno de nosotros pensamos en los procesos o las pruebas que hemos tenido, estamos seguras que vamos a ver cómo pues se va generando esto, ¿no? Cómo hemos generado herramientas para enfrentar las pruebas de la vida o la vida en sí misma, que no necesariamente no los hayan tenido que enseñar en un curso, ¿no? Sino que la misma vida y el mismo vivir de la experiencia nos los ha enseñado. Continúo, dice, la paciencia es resignación, es decir, aguantar algunas situaciones en nuestra vida ante la imposibilidad de poder cambiarla. Nos dice, no, pues es que, pues ni modo, no te queda más que tener paciencia con ese marido que te tocó, ¿no? O como dicen, hay una frase que es también muy común que dice, que dice, que es tu cruz, ¿no? Ya no te queda más que tener paciencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas situaciones, relaciones, trabajos aguantamos por miedo a confrontarnos con la verdad? Y a veces aún sin saberlo, ¿no? Aún sin saberlo porque he escuchado muchas personas que dicen, no, pues es que yo no me siento bien en ese trabajo, que no, yo no me siento bien y no me siento bien y no me quiero levantar para ir y yo ya estoy buscando trabajo, pero pues hay que tener paciencia, pues hasta que me llamen, pero pues cada que voy o se me olvida tenemos actos fallidos, ¿no? O se me olvida la bolsa, o me fracturé el pie, me esguincé el pie ya yendo al trabajo, o me caí de la bicicleta, ¿no? Entonces, eso porque digo, bueno, yo tengo que aguantar aquí, o sea, tengo que aguantar esta situación porque eso significa que voy a tener paciencia, ¿no? O por ejemplo, que están los niños gritando y saltando, paciencia, ¿no? Y tú estás así con tu cara de, hasta respirando así como bien fuerte, así, paciencia, ¿no? Paciencia, pero, o sea, no es como nada más decir paciencia, ¿no? Es como todo un proceso, ¿no? De por dentro y realmente vivirlo. Aquí nos dice Ricardo Cautino. Según el glosario teosófico y otros textos budistas, por ejemplo, la paciencia es una de las varias paramitas o perfecciones o virtudes trascendentales o las llaves de oro que conducen a la otra orilla. Gracias, Ricardo. Adelante, Salomón, si nos quieres compartir algo. Sí, yo creo que una de las maneras de aprender paciencia es cuando alguien tiene una enfermedad crónica, cualquiera de ellas, ¿no? Por decir, diabetes. Yo admiro mucho a esas personas porque digo, resulta que ahora que es diabético o diabética, ahora tiene muchas restricciones en su alimentación. Sin embargo, veo que lo supera, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, deja de comer ciertas cosas y ahí está, ahí la lleva, ¿no? Y hay enfermedades también que, pues, son aún peores y resulta que el paciente debe aprender a vivir con esa enfermedad lo mejor que pueda. Nada más, gracias, Jerry. Gracias, Salomón. Pues sí, una gran prueba, ¿no? De vida, pues como decía Caro hace rato, ¿no? Pues es nada más y nada menos que el proceso que tenemos que vivir porque eso sembramos, ¿no? A lo mejor el enfrentarnos a ese tipo de pruebas para nuestra evolución, para nuestra karma, ¿no? No lo sé, ¿no? Es algo también, un tema, a mí me parece que también es un tema un tanto que hay que abordar con delicadeza porque pues sabemos personas que tenemos pues muchas experiencias muy dolorosas, ¿no? Y que hemos tenido que experimentar, pues a lo mejor con enfermedades propias o con los de un paciente cercano. Gracias, Salomón. Gracias, Ricardo. Continuamos. Acuérdense, si compañeros, hermanos, si alguien tiene algo que decir, por favor, con mucho gusto, pues escucharlos nos sería de gran ayuda a todos. Dice, con tener paciencia no nos referimos a, en el mejor de los casos, tener control o gestión de las emociones. Como les decía yo hace rato, ¿no?
O sea, te estás por dentro sintiendo todo el enojo del mundo que le quieres, ¡ay! Quieres saltar el zape, pero dices paciencia, ¿no? Paciencia, ¿no? Y estoy tratando de controlar esta emoción, pero está ahí, la emoción estaba latente, ¿no? Dice, sino situarse en lo que está pasando realmente para encaminarnos a un proceso de mayor comprensión que amplíe nuestro nivel de conciencia. Es decir, que ver lo falso como falso, ver nuestra ignorancia, nos permite ir más allá de las creencias que limitan un mejor conocimiento de la realidad. Y entonces cuando estoy viendo esa situación en la que estoy tratando de controlarme, entonces empiezo a pensar en mí así de, ¿por qué me está causando, o sea, qué de todo lo que esta situación que estoy viviendo me está causando tanta ansiedad, tanto enojo, tantas ganas de pararme y gritar? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta sensación en mí? Porque lo más fácil es decir a los demás, es porque estas personas están grite y grite aquí, o porque ese ya se metió en la fila, o sea, ¿por qué eso a mí me afecta? Porque, y lo podemos ver porque hay cosas que realmente, pues, no, o sea, ni siquiera vemos. Pero ¿por qué las cosas que sí vemos están ahí y aparecen en nosotros? Porque aparte nosotros decimos que son los demás, pero lo que está haciendo el otro nada más es reflejarme a mí, botarme a mí lo que yo tengo dentro. Por eso yo lo puedo ver. ¿Por qué no veo otras cosas? Simplemente porque no está mi atención ahí. Mi atención está en lo que yo tengo que trabajar de mí, pero es más fácil pues decirle de echarlo para afuera, ¿no? Que para adentro. ¿No? Porque, por ejemplo, puedo decir un ejemplo nada más. Ay, ¿por qué se metió a la fila, no? Así de, ay, abusivo, ¿no? Pero no me pregunto en qué situación, por qué a mí me molesta el que sea eso abusivo, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte en mí? ¿Estará en mí? No, ¿cómo crees? Yo no soy para nada en mi vida he sido abusiva o abusivo. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿por qué lo ves? ¿Por qué te afecta tanto, no? Bueno, adelante, Salomón, por favor. Sí, Jerry, yo pienso que el miedo y los prejuicios empeoran toda la realidad de lo que estamos presenciando, porque eso que estamos presenciando no siempre es lo que es, sino que todo va transformado de acuerdo a nuestros prejuicios, a nuestros egos y especialmente, yo digo, ¿no? Al miedo. Nada más, gracias. Gracias, Salomón. Así es, pues cada aporte que nosotros realizamos está pues en esa parte de nosotros, ¿no? En nuestro interior. Y cuando nos escuchamos, entonces podemos conocernos más y entonces estar atentos, escucharnos activamente, observarnos activamente, ¿no? Darnos cuenta de cómo sustituimos, eliminamos, tapamos y negamos nuestro sentir podría llevarnos realmente a avanzar. ¿Qué es lo que me causa impaciencia? ¿Qué es lo que me pone, me hace falta poner impaciente? Por ejemplo, una vez conocí a un paciente que si no estaba, que tenía mucha impaciencia con la comida. Si no comía a las horas y no estaba, no llegaba a su casa y no estaba servida la cena, se enojaba mucho, o sea, su enojo era mucho. Entonces con él se tuvo que trabajar mucho, pues, parte de su historia, de cómo tenía, pues, relacionada la parte de la comida, porque no es como nada más de la comida, sino a lo mejor, pues, a lo mejor el cariño que demostraba su mamá con la comida, por ejemplo. Cada historia es diferente, cada situación es diferente y es por eso que el proceso siempre debería ser observarnos a nosotros y cómo lo hemos hecho, no como una parte egocentrista o ególatra, sino como una parte de convertirnos en mejores seres, ¿no? En avanzar en este proceso de evolución para poder también beneficiar a nuestro entorno, ¿no? Ahora, me pareció importante poner aquí la Constitución Septenaria del Hombre, porque aquí en el cuaternario inferior, no sé si ven mi puntero de mouse, estoy tratando de ponerlo. Aquí en el cuaternario inferior que llamamos la personalidad, está el cuerpo físico, lo que hablábamos del dolor físico. En esta parte, entiendo yo, se genera esta parte del dolor físico, pero también
en el cuerpo emocional, aquí lo encontramos, el cuerpo emocional donde están las emociones. Aquí le puse unas como imágenes para que no sé si alcanzan a verlas, pero en el cuerpo emocional, que es donde se encuentran las emociones y los sentimientos, pues también es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Del dolor emocional. Y en el cuerpo energético, bueno, obviamente si yo me estoy deprimido y triste, pues mi energía va a bajar, ¿no? O sea, no voy a tener ganas de salir, no voy a tener ganas de, pues, de alimentarme más, de hacer ejercicio, ¿no? O por ejemplo, si tengo un daño de, pues no sé, tuve un accidente y tuvieron que amputarme alguna pierna o algo, bueno, pues a lo mejor mi parte emocional, mi cuerpo emocional va a intervenir ahí, pues a lo mejor en un proceso de duelo, en un proceso de trabajo de depresión, ¿no? Porque pues es cambiar tu vida por otra, aprender nuevas cosas, ¿no? Aprender a vivir de manera diferente. Y entonces, pues evidentemente mi cuerpo energético se ve disminuido, se ve afectado porque pues ya no tengo ganas de salir, no menos voy a tener ganas de hacer ejercicio, de alimentarme a lo mejor bien. Entonces, por ejemplo, la mente de los deseos, esta es la que dice yo, ¿no? Esta es la que piensa de manera egocentrista, la que no piensa en los demás, que dice yo. Entonces, el dolor físico, por ejemplo, y emocional se juntan en esta parte también, en la mente de los deseos, porque, pues entonces, si a nadie, o sea, yo soy el que está sufriendo, a mí es el que me está doliendo. ¿Por qué no te interesa mi dolor? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué dime tú? ¿Por qué te quisiste separar de mí si yo te amo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no piensas en mí? No, si yo estoy sufriendo, mira cómo estoy, mira lo que me pasó, mira cómo me siento. Y entonces ese cuerpo de deseos está ahí como nada más en torno a sí mismo, ¿no? Y no nos deja ver ni conectarnos como un poco más al manas, o sea, como dejar un poco la mente de deseo y conectarnos al manas, ¿no? Ahorita voy a poner algunos ejemplos de cómo considero yo, y esto es una opinión muy personal, de cómo considero yo que se conecta esta parte, ¿no? Adelante, Salomón, por favor. Sí, Yeri, oye, Yeri, esta es una pregunta. Si nosotros estamos bien alimentados y tenemos un problema emocional fuerte, ¿qué es lo que sucede? Yo ya tengo en mi cuerpo físico el alimento que necesito, pero Ujú, tengo un problema emocional fuerte. Entonces, ujú, ya no llega el prana a mi cuerpo, ya no llega, perdón, a ujú. mi cuerpo astral, ya no llega, o por qué me sucede que me deprimo y ya después de ahí ya no quiero comer. Bueno, pues yo te respondo conforme lo que yo sé. Si hay algún hermano que pueda ampliar más, está en la libertad. Yo pienso que aunque tú estés bien alimentado, o sea, primero para tener una buena alimentación, tú debes de tener cierta energía. O sea, tú debes de tener cierto empuje para poderte, pues, tomar esas decisiones y tomar esas acciones de alimentarte bien. Pero y digamos que pasa, de ahí ya pues hay una cierta fuerza, ¿no? Que tienes una cierta energía. Si pasa algo que te llega a deprimir, evidentemente si esa energía que tienes se va desgastando. Eso es lo que yo veo, o sea, se va desgastando porque ya no tienes como o sea, vas perdiendo esa energía, ese ímpetu, esa capacidad, esa motivación de seguirte a lo mejor alimentando bien. Y puede ser solo un proceso, o sea, tampoco está mal, yo pienso, o lo que he visto en los pacientes es que está mal que tú tengas un periodo en el que a lo mejor te sientas triste o deprimido, que no quieras salir. El tema es que eso lo alargues, pues, ¿no? Que quieras ya vivir ahí. O sea, no, el tema no es como que te tengas que alimentar todo el tiempo bien, 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 porque pues eso es lo correcto, eso es lo que deberíamos hacer, sino que, sino que se pierde esa motivación de seguirlo haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien está, eh, pues digamos, deprimido y no quiere ya salir y no quiere ya pues seguir motivado, seguir adelante, pues hay una situación ahí que que se tendría que evaluar, ¿no? El por qué está perdiendo tanta energía. Hay gente que tiene muy poca energía, o sea, que está vivo,
pero pues parece que está muerto en vida, ¿no? De la energía tan poca que tiene, porque precisamente no está llegando esta parte al cuerpo, el cuerpo energético no está funcionando bien, ¿no? Y esta motivación y todo, o sea, es un conjunto de todo. Por eso aquí dice que el cuaternario inferior, pues es llamado la personalidad, pues tendría que verse como un conjunto de todo. De hecho, hay especialidades que se dedican a ver el dolor emocional, cómo se refleja en el cuerpo físico. Por ejemplo, se llega a decir que cuando uno tiene ganas de vomitar, por ejemplo, que dice, es que tengo muchas náuseas, estas especialidades que estudian el por qué se conecta con lo emocional, quiere decir que tú quieres como aventar algo que te está pasando o sea, en tu vida, o sea, no estás como aceptando eso que está pasando y lo quieres sacar, por eso esta necesidad de náuseas, ¿no? Por ejemplo, si te hace algo mal en la panza, es por eso lo mismo, ¿no? O sea, que tienes diarrea, que es porque no estás digiriendo algunas situaciones que están sucediendo en tu vida, ¿no? Y así, con cada una de estas situaciones, por ejemplo, aquí en un ejemplo que voy a poner, ya no sé si te contesté, Salomón. No es que falte la energía, prana sigue fluyendo, ahí está. El problema es de que se contamina, se desorganiza, se afecta la circulación del prana. Efectivamente, cuando hay tristeza, cuando hay ira, cuando hay dolor, deseos de venganza, tristeza, todo eso hace que eso se manifieste en la desorganización que hay en el cuerpo emocional, y eso repercute en el cuerpo físico, en las áreas que corresponden. Y eso, como se dice, pues se le baja a uno la pila, ¿no? Porque el cuerpo emocional no puede transmitir apropiadamente la energía hacia el cuerpo físico. El cuerpo vital está desorganizado y por lo tanto el cuerpo físico resiente eso, ¿sí? Cuando estamos enojados y se nos baja la energía, es porque está tan concentrada la energía, tan descontrolada, que entonces gastamos tanta energía y está ahí, la generamos y la movemos y todo. Si pudiera verse clarividentemente, o bueno, cuando se ve clarividentemente, se nota cómo hay remolinos rojos y negros, o teñidos de negro y rojo, cómo están violentamente recorriendo toda el aura. Entonces eso desarmoniza completamente el funcionamiento del cuerpo físico también. Entonces, la energía sigue ahí, prana sigue ahí, porque con la ira atraemos más prana y lo ponemos en funcionamiento, nada más que en sentido negativo, pero no hace falta prana, ahí está, eso es todo. Recordé esta parte el cuerpo como reflejo de nuestras emociones. Según la visión holística, el cuerpo puede ser considerado como un reflejo de nuestras emociones y pensamientos, que es lo que decía, ¿no? Eso se le llama también somatizar. Se dice que cuando tú no estás queriendo enfrentar como la realidad o lo que estás haciendo, entonces viene esto que les mencionaba hace rato, ¿no? Ay, me duele la cabeza, ay, ya me enfermé. Yo me acuerdo mucho que cuando iniciaba un trabajo, ya tiene mucho, tal vez como 10 años que me tocaba, entrar de vacaciones a mi trabajo o no sé, que de algún trabajo nuevo, yo me enfermaba mucho, o sea, como que al principio era como no querer, pues sí, pues así como enferma, todo ir así como toda esta pesadez, porque pues a lo mejor pues se pensaría que es lo contrario, ¿no? Que tiene que ir, mi primer día de trabajo, o, después de vacaciones, pues bien recargado de energía para regresar, ¿no? Y yo me enfermaba así todo el tiempo. O, por ejemplo, cada diciembre, eso aún me sigue pasando, cada diciembre me sigo enfermando mucho de que algo, o sea, alguna situación que si me da la alergia, no sé qué, que si me da conjuntivitis, no sé cuánto. Y entonces eso yo lo he ido observando. Y pues antes me quejaba mucho, decía, ¿por qué a mí? Porque esto, hoy, lejos de hacer eso, la teosofía también me ha enseñado que es aceptar lo que está pasando como un proceso. Inclusive he hecho el ejercicio, pues, de agradecer esta parte y continuar, ¿no? Por lo menos, pues,
Hay veces que me funciona, hay veces que no, y pues bueno, es como hemos dicho, ¿no? Todo esto es un proceso. Este, continuamos al siguiente, el ejemplo que les quería comentar. Dice, esta imagen que tiene aquí es de una chica que tiene dolor de rodilla, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues que a lo mejor tiene los ligamentos cruzados y tiene por ahí pues un roce, una fricción, y pues eso ya le ha ocasionado un desgaste, ¿no? Pues pisó mal con el tacón y tiene un esguince, o tiene artrosis de rodilla, ¿no? Si tiene genus valgo o genu varu, que es una deformación de las rodillas, pues eso a la larga, si no se trata, pues va generando una artrosis de rodilla, que es como un desgaste. No, pues que se le regó el líquido de la rodilla, por decir algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué nos dice la parte de la psicología del dolor, o la parte psicológica, o la parte emocional, la parte, pues de holística? La parte de la bioenergética también estudia mucho esta relación de la energía y cómo afecta en el cuerpo. Pues nos dice que es orgullo, ¿no? Nos dice que es falta de humildad, nos dice que es una persona inflexible, que tiene problemas con el padre, ¿no? Se piensa que el lado izquierdo es el masculino, o el lado del padre, y el lado derecho es el lado femenino, el lado de la madre, ¿no? Entonces hay ciencias que se dedican hay especialidades, perdón, dentro de la psicología que se dedican a revisar bueno, ¿cuál es la enfermedad? De hecho, hay libros, ¿no? La enfermedad como camino, de Luis L. Hay, y hay muchísimos autores que se dedican a ver por qué, cómo es esta señal del por qué está generándose ese conflicto, ¿no? Y dice, bueno, ¿en qué parte del cuerpo lo tienes? Pues es en la rodilla, a lo mejor es la rodilla, en esta parte de la figura es la parte derecha, a lo mejor tienes problemas con el padre, ¿no? Y entonces vamos a trabajar esa parte emocional con el padre. ¿Qué no estás soltando? ¿Qué no estás cediendo? ¿Qué no estás retrocediendo? Porque el síntoma, que es la enfermedad, solamente está reflejando algo que está, o sea, la verdad, la enfermedad es solo un síntoma, ¿no? Sino que de un síntoma de una enfermedad emocional que está atrás, ¿no? Funcionando. Quiero entender que si tengo una lesión de ligamentos cruzados, ¿tiene relación con el orgullo? Y luego el esguince es falta de humildad, o no va No, no, relacionado, no, ¿no? no, no, no. Esos son ejemplos que estoy poniendo. O sea, Ah, ya. una lesión en la rodilla puede ser por estas causas según la medicina, la ciencia, pues, ¿no? La ciencia de la medicina. Puede ser por alguna de esas causas. Pero hay especialidades de la psicología o de que es como la bioenergética, como la holística, que dicen que entonces si tú tienes algún problema en las rodillas porque eres muy orgulloso o porque tienes falta de humildad, cada caso es diferente. Cada caso se tiene que revisar, cada caso se tiene que evaluar. Por eso es importante que ahora sí que el proceso de evolución es personal. No, yo no puedo decir que lo mismo que yo tengo es lo mismo que tiene la otra persona, y los dos tenemos problemas de rodillas. No, a lo mejor en alguno no, en su historia no está esa parte, ¿no? Pero a lo mejor uno sí ha sido inflexible y otro a lo mejor le cuesta trabajo tener humildad, ¿no? Porque, por ejemplo, la falta de no poder arrodillarse, por ejemplo, o sea, se dice que es mucha esa parte, la falta de humildad, ¿no? Entonces hay este libro de La enfermedad como camino, de Luis L. Hay, que es muy famoso, por cierto, nos habla de eso, de cómo el síntoma, que es la enfermedad, te está hablando de una situación que está detrás. Pero esto solo es lo que dicen algunas especialidades. Recordemos que, bueno, yo estoy nada más hablando pues de lo que yo sé, ¿no? Estudié, pero evidentemente pues puede haber muchas otras vertientes, ¿no? Bueno, Ahora, por ejemplo, específicamente, perdón, sí. es que yo también leí en el libro de Luis L. Hay que precisamente la, la artritis en las manos produce falta de movilidad, ¿sí? Ujú. Y eso está específicamente manifiesto en las personas que eran manipuladoras y ahora ya no pueden manipular, y entonces les viene la artritis. Entonces ese es el reflejo específico de aquellos que son manipuladores Ujú, o fueron manipuladores y ujú, ahora ya no pueden manipular, ujú, y entonces psicológicamente
deviene en esa falta de poder manipular algo físico, ¿sí? Se Así es, traduce en algo físico, sí, ¿sí? Entonces, así entonces es. por eso, por eso el orgullo también, pues puede ser precisamente esa falta de humildad, y entonces no ceder produce dureza en el cuerpo, Ujú, ¿no? Como por exactamente. ejemplo la artrosis, por Ujú, ejemplo. Eso es por el orgullo. Es decir, yo sin el ujú. orgullo no puedo caminar, no puedo moverme, y así, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo creo que en términos generales sí hay una manifestación específica para cada actitud que tiene Ujú, las personas. Y es todo ujú. lo que quería decir. Ay, Gracias, muchas Jerry. gracias, Enrique. Gracias, sí, es súper interesante. De hecho, me hiciste recordar más cosas. Por ejemplo, la parte de los derrames cerebrales se dice porque no pudiste hablar, no se pudo hablarse, como que se callaba muchas cosas la persona. Y yo tengo el caso de mi abuelita, en paz descanse, mi abuelita le dio un derrame cerebral. Obviamente ya no regresó su mente pues al tiempo presente, y pues su mente divagaba pues en muchos tiempos, ¿no? Y yo me acuerdo que antes mi abuelita era bien callada, hermanos, bien callada, pero se veía que pues tenía ahí situaciones, ¿no? Pues cuando dio esta parte del derrame cerebral, ella hablaba, pero todo o sea, sin pelos en la lengua, todo lo decía, ¿no? Todo, y me acuerdo que pues nos daba risa porque pues o sea, te acercabas y te decía así alguna grosería o ¿a qué vienes, no? O sea, así como que, como muy sincero, ¿no? Muy abierto, muy lo que siento. Y yo una vez leí que era esa parte, ¿no? De hecho, hay un libro, hay un diccionario del significado de las enfermedades. Está también, hay un psicólogo que se llama, es transpersonal, de psicología transpersonal. Esto significa, la psicología transpersonal quiere decir que va más allá de la persona, que ve esa parte, que más allá de la personalidad, ¿no? Y, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero él también habla por ejemplo, de cómo la amargura, las personas que tienen diabéticas es porque son personas muy amargadas, y no es como que le veas la amargura. Hay veces que estos síntomas se esconden, y podría decir que, yo no soy nada amargada, pero por ahí en el inconsciente hay alguna situación ahí que no has resuelto, y entonces el cuerpo lo que hace es botarlo. O sea, el cuerpo es tan sabio que lo que hace es botarte lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo para que tú puedas. Por eso es la enfermedad como camino, ¿no? Si tú empiezas a ver esa parte y de ver, de ir descubriéndote, pues tengo este síntoma, pero también tengo que ir al doctor. O sea, yo soy de la idea de que no es como que, pues los psicólogos todo con la terapia lo arreglas. Claro que no, o sea, es una atención integral a veces la que ya necesitamos como pacientes o como persona. Es ir con el doctor, ir con mis estudios, mis medicamentos, ir con mi parte emocional, ir a mi meditación, ir a trabajar a lo mejor no sé, con las técnicas que haya que trabajar para poder ir. Es como integral, como atacar todo. Y yo he visto algunos buenos resultados en algunas personas quienes han podido pues como integrar esta parte de combinar la parte de medicina y la parte emocional. Este, el siguiente ejemplo, ya nada más faltan como tres. A ver, En este ejemplo del duelo, ¿no? Dice, dice no es la parte de la chica y el chico, o sea, aquí nada más es como una ejemplificación, ¿no? ¿Qué puedo pensar cuando estoy conectada totalmente en el cuaternario inferior? ¿Qué me faltó? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Me dejó por otra más joven. Le di los mejores años de mi vida. No lo acepto, no me dejes. Si me dejes, me muero. Sin ti no soy nada. Tú tienes la culpa. Tú me hiciste, a ti te faltó. ¿Por qué a mí? O sea, eso es cuando estamos muy conectados con el cuaternario inferior, con la parte de la personalidad, con la parte del kama manas, con la parte pues que es el cuerpo de los deseos. Pero si yo trato como de ir hacia mí mismo, yo puedo conectarme o tratar de conectarme. Es un proceso con un poco más con
con la parte de manas, que es la mente que va más allá de nuestra existencia personal. Por ejemplo, puedo ir, ¿qué aprendo de esto? ¿En qué fallé? Yo conozco mi proceso, por eso tengo paciencia con el de los demás. La vida son encuentros, ¿no? Entonces, para llegar a este tipo de pensamientos o de dirigir nuestra vida a partir de eso, es todo un proceso. No es como que del día para el otro ya voy a estar pensando. Nosotros estamos más acostumbrados a pensar del lado de la chica, ¿no? O sea, no porque sea la chica, sino porque ahí lo puse, ¿no? De ejemplo. Pero si yo me voy a la otra parte, entonces yo voy a conectar más con mi parte, con mi tierra superior, con mi hermana, porque ya es pensar como hacia mí mismo y mi propia existencia y mi propia evolución, o así lo veo yo, hermano. Dice, reconocer nuestro propio dolor es lo que nos permitirá acompañar al otro sin prisas ni expectativas. Esto posibilita que el dolor se deshaga. La paciencia y el acto de legitimar y validar el dolor ayudarán a que el proceso de duelo se complete, pues cada persona tiene su propio tiempo y su propio proceso, de los cuales mantenernos respetuosos es lo más acertado. Y eso, bueno, nada más, ya quería como hacer un énfasis en esto. Cuando nosotros conocemos nuestro propio proceso y estamos muy conectados con lo que nosotros vivimos día a día, es mucho más fácil cuando conocemos a alguien o vivimos experiencias con los otros, poder entender esa parte. O sea, poder entender desde la comprensión, desde mi proceso, no como yo egoísta, de yo, sino como yo parte de un proceso que estoy viviendo junto con todos, ¿no? Y a lo mejor podría decir, esto estoy viviendo y esta persona está reaccionando así porque ese es su proceso, pero también en mi proceso estar aquí, ¿qué puedo aprender yo de esto, no? ¿Cómo puedo yo seguir? Y eso es como, sería como mucho más sano que elegir a lo mejor, criticarlo, juzgarlo, tenerme resentimiento con él, ¿no? Bueno, la otra diapositiva, la verdad, solo era como una lectura de Krishnamurti, que me gusta mucho, es del vuelo del águila, la parte 1, que es la libertad. Dice pensamiento, placer y dolor. Dice, el pensamiento es responsable del temor y también es responsable del placer. O sea, nosotros no queremos sentir dolor, por eso buscamos el placer. Por eso cuando sentimos que algo nos duele, nos lo queremos quitar. Incluso hay pacientes que llegan a la terapia y dicen, me duele esto, quítamelo, ¿no? ¿Qué me tomo? ¿No? ¿Cómo me lo quito? ¿No? Dice, cuando uno ha disfrutado de una experiencia agradable, el pensamiento piensa en ella y desea perpetuarla. Y cuando eso no es posible, hay resistencia, ira, desesperación y miedo. Ese es como el cuaternario inferior, la personalidad funcionando a todo lo que da. Dice, por lo tanto, el pensamiento engendra el temor y el placer, ¿no es así? Esto no es una conclusión verbal ni una fórmula para evadir el miedo. Ello quiere decir que donde hay placer hay dolor y miedo perpetuados por el pensamiento, o sea, por el camamanas. Si no hubiera el mañana ni el momento siguiente sobre los cuales pensar en términos de temor o de placer, entonces ninguno de los dos existiría. ¿Seguimos adelante? ¿Es ello una realidad? No como una idea, sino como una cosa que uno mismo ha descubierto y que por lo tanto es real, de manera que uno pueda decir, he descubierto que el pensamiento genera tanto el placer como el miedo. Y pues muchas gracias, hermanos. Aquí les pongo una imagen como decía el tema, de la sombra a la luz. Es porque cuando nosotros nos metemos en esta parte que nos duele, podemos encontrar la luz. Porque aunque parezca paradójico, es así. Donde, no, donde está la oscuridad, ¿cómo es? ¿Hacia adentro es la salida o en la oscuridad se encuentra la luz? Gracias. Disculpen por el tiempo. Gracias, Jerry. Yo creo que nos dejas materia como para reflexionar acerca de esta temática del dolor y cómo del dolor podemos transitar hacia la paciencia, hacer acopio de fuerza dentro del dolor, observándolo, asimilándolo y dejarlo ir. Eso es parte de la paciencia que debemos generar
para poder deshacernos del dolor. Quizá no nos deshagamos del dolor por completo, pero si permitimos que fluya, dejamos de percibirlo como dolor. ¿Sí? Entonces, es parte de ese proceso que todos hemos vivido o que vamos a vivir en la vida, porque requerimos de, y no es que sea un requerimiento, es que el señor Buda dice que todo es dolor, todo es sufrimiento, ¿no? En la vida. Y así es efectivamente. Pero el dolor lo generamos nosotros porque deseamos tener la experiencia placentera. Recordamos, como dijo Krishnamurti, eh, el placer nos lleva irremediablemente al dolor, ¿sí? Y entonces es ahí donde nosotros debemos reflexionar efectivamente, ¿no? Son como hermanos gemelos el placer y el dolor. Irremediablemente el placer nos lleva hacia el camino del dolor. Y entonces, eh, si nosotros observamos, si nosotros tratamos de comprender o comprendemos cuál es el origen del dolor, en nosotros está también comprender que podemos pasar a la eliminación de de ese dolor a través de la paciencia. Sí, debemos ser pacientes. No todo se puede solucionar al momento. Es necesario ir paso a paso para eh, alcanzar esa liberación de ese dolor a través de la paciencia. ¿Sí? Eh, Quiero comentarles de manera rápida, refiriéndonos al cómo a través de la psicología o a través de la psiquiatría, utilizando medicamentos y, y a través de la medicina alternativa, podemos a veces ayudar a los pacientes. Hace algunos años, unos 10, 12 años, Miguelito y yo, tuvimos un consultorio de mis medicinas alternativas o de medicina alternativa. Y entre ellas, entre las medicinas alternativas, teníamos lo de las flores de Bach, los tratamientos con flores de Bach. Llegó una paciente eh, refiriendo que le aparecía un dolor muy intenso en la parte frontal de la tibia, todas las mañanas, solamente por las mañanas. Y entonces le pregunté, ¿a qué se dedica? Y me dijo, soy maestra en en un bachillerato, en una escuela de nivel bachillerato. Y entonces le dije, eh, ¿en qué pierna tiene el dolor? Y me dijo, en la pierna derecha. Y le digo, eso significa que usted tiene un problema con alguien del sexo masculino. Y me dice, sí, así es. Y entonces, ¿pero qué tiene que ver eso? Le digo, con el dolor, pues hay un conflicto con alguien del sexo masculino. Y dice, ah, ya, es cierto. Lo que pasa es de que mi especialidad es esta. Yo estudié esto, pero a mí me cambiaron de materia porque se fue el maestro y en la especialidad que yo manejo hay otra persona que puede estar atendiendo esta materia. Entonces me impusieron a mí que yo diera una clase diferente. Y claro que lo entiendo y demás, pero no estoy conforme, no estoy a gusto. Pues por eso solamente el dolor le da por las mañanas, porque le duele. Aparece el dolor que le va a impedir caminar, avanzar. Ese es el punto. Usted no quiere ir y dijo, ya, exacto, eso es. Ahí está, ahí está la solución. Pues ya le dimos las gotitas para que aceptara su nueva situación y ya, a la siguiente consulta, pues fue muy agradecida porque ya se había eliminado su problema, porque ya le ayudamos a que cambiara su estado de sensaciones, ¿no? Con respecto a eso. Y así es en general. Entonces, aquí yo creo que la lección es de que cada uno de nosotros tiene en sí mismo la solución. Solamente hay que tratar de comprender lo que es el dolor, de dónde se origina. Y en función de ello, pues debemos actuar. Claro que no es tan sencillo.
aceptarlo, aunque sepamos dónde está el origen del dolor. Entonces, paciencia, paciencia. Muchas gracias.